Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Los saludo con muchísimo gusto, Raúl Estrada, acá de Tepic, Nayarit. Bienvenidos Arturo, Cristina, David, Eduardo, yo creo que Fernando, Francisco Romero, mi querido Moy, Ibero López. Un abrazo a todos ustedes, gracias por conectarse. En unos momentos más estará ingresando Miguel Navarro Mesa. Bienvenida Luzma, director general de Bahía Nayarit, una empresa con ya 5 años de trayectoria, que en este pasado mes de julio ya cumplimos 5 años. Tuvimos cerca de más de 200 cuentas en nuestra empresa, 200 familias que se han beneficiado de este proyecto. Se han manejado capitales de una manera impecable. Realmente ahorita van a conocer a Miguel Navarro. Me encanta trabajar con Miguel. Es una persona sumamente sencilla, una persona con un carácter muy característico de una persona que se encarga de temas de manejo de inversiones. Ahorita van a conocer a Miguel Navarro. Pero yo básicamente como introducción les quiero platicar de los tipos de ingreso, que ya lo he platicado en algunas ocasiones, pero que bien vale la pena que los conozcan. Miren, los ingresos se dividen en 3 tipos, que es el ingreso lineal. El ingreso lineal nos referimos a él cuando intercambiamos tiempo por dinero. Realmente intercambiamos un tiempo que dedicamos a alguna actividad, y la mejor representación del ingreso lineal es el empleo. Las personas que tienen un salario, que trabajan en un horario de 8 de la mañana a 9 de la noche, de 8 a 5 de la tarde, que trabajan en semana inglesa de lunes a viernes o con descansos alternados, que trabajan en horarios extraños. A veces los empleados tienen horarios nocturnos, de fin de semana, etcétera. Pero al final del día, el ingreso lineal es aquel que demanda de tu presencia, demanda de tu tiempo, demanda de tu conocimiento, pero sobre todo demanda de que estés ahí para poderlo generar. Y usualmente el ingreso lineal está pagado por medio de salarios, bonos, prestaciones de ley. Y ese ingreso lineal tiene la característica de que si es puede ser un ingreso lineal a través de una empresa formal o de una empresa informal. Si es una empresa formal, pues bueno, tienes prestaciones de ley, vacaciones pagadas. Si es una empresa informal, difícilmente te van a dar esas prestaciones. Y bueno, ese ingreso lineal, cuando una persona ha trabajado ya durante 25, 30, 35, 40 años, viene la jubilación, que la jubilación es cuando ese ingreso lineal, después de trabajar cerca de 40 años, lo conviertes en un ingreso residual, porque ya vas a recibir tu jubilación. Y esa jubilación es obviamente una recompensa producto de tu esfuerzo que hiciste para trabajar en el Estado, para trabajar en la iniciativa privada, y te hiciste acreedor a un fondo para tu retiro, ya sea a través del Seguro Social o de la propia empresa, que son las jubilaciones, hoy muy escasas. Y aunque en México los pasivos laborales, mucha gente está jubilada, déjenme decirles que más del 90% de las jubilaciones, de los salarios de jubilación, son muy, pero muy bajos. Solamente un 10% de los jubilados puede decir que tiene un salario digno y que puede vivir decorosamente con él. Y bueno, por otro lado están los jubilados, están los pensionados, que los pensionados son las personas que están recibiendo alguna ganancia también por una cuestión que tiene que ver que su marido falleció, tiene alguna discapacidad, algún tipo de pensión, que son las formas donde los ingresos lineales tienen que ver con el esfuerzo de alguien y la recompensa se convierte en jubilación o pensiones. Pero el ingreso lineal, para que lo entiendan, es el más común, ya sea un empleado formal o sea un autoempleado. El ingreso lineal depende de tu tiempo. Un vendedor, por ejemplo, o un comerciante o el dueño de un abarrote no puede ganar dinero si el abarrote está cerrado. Es decir, depende de su esfuerzo o de alguien, algún empleado de él, que pague por generar ese ingreso. El ingreso lineal, la mayoría de todos los que estamos aquí conectados ya pasamos por ese ingreso. Son muy pocos los que han tenido la fortuna de nunca ser empleados, pero la mayoría lo fuimos. Trabajamos para alguna empresa, trabajamos para el gobierno, para generarnos un ingreso. El problema del ingreso lineal, como ustedes lo saben, es el tiempo que le dedicamos, no nada más en la oficina, sino las horas de traslado y el poco tiempo que nos queda libre para poder vivir con nuestra familia y hacer lo que nos gusta hacer. Ese ingreso, yo estoy muy agradecido de haber sido empleado, aprendí muchísimo como empleado. Por otro lado, otro ingreso que cuando lo conocí me encantó, que desde fines del año 2007, para ser exactos, un 17 de noviembre del año de 2007, leyendo un libro de Robert Kiyosaki,
fue como entendí lo que eran los ingresos residuales. Yo no sabía lo que era un ingreso residual. Yo tenía 37 años de edad y yo no sabía lo que era un ingreso residual. Sí entendía lo que eran las regalías. Yo ya sabía porque mi papá es actor. Yo sabía que un actor o un cantante o un artista genera regalías porque cada que se transmita una película o un programa donde ellos actúan, reciben un residuo del costo de la producción y les van pagando sus regalías. Mi papá vivía de regalías, entonces mi papá mi papá fue más de 50 años actor, ha tenido una filmografía muy grande, aunque no es un actor de los que le llaman actores de reparto, actores muy conocidos, mi papá también generan sus regalías. Entonces yo entendía y decía, papá, qué padre que en tu trabajo te sigan pagando rentas por lo que hiciste anteriormente. Así ganan, por ejemplo, los artistas que graban un disco una sola vez y se vende el disco, bueno, se hacen ahora las descargas en Spotify y se generan un ingreso residual. Como yo no soy artista, porque yo no toco ni la puerta, yo no toco ni el radio, yo tenía que buscar la forma de generarme un ingreso residual y cuando conocí las redes de mercadeo, me di cuenta que yo haciendo un trabajo una vez podía recibir muchas veces ese trabajo. Y el ingreso residual me ha encantado. De hecho, gracias al ingreso residual fue que me pude separar de mi empleo para poderme dedicar por completo desde hace casi ya más de 15 años, voy a cumplir 16 años en noviembre de este año, a las redes de mercadeo. Y me encanta el ingreso residual porque es una forma de vivir dignamente y tienes mucho tiempo para vivir y hacer otras cosas que no te lo permitiría un empleo. Pero hay otro ingreso que también es maravilloso. Entonces ya vimos el residual. Digo, el ingreso lineal depende de ti. El residual es cuando haces algo bien una sola vez y te van a pagar consecutivamente esas rentas, ¿sí? Pero hay un ingreso que me encanta. Hay un ingreso que es maravilloso porque se llama ingreso pasivo. Y el ingreso pasivo es cuando en vez de que tú trabajes para ganar dinero, pones tu dinero a trabajar para ti. Y este ingreso pasivo es maravilloso porque dependiendo de la inversión que haces, tú es como si sembraras un árbol, ese árbol alguien lo va a regar, alguien lo va a cuidar, ese árbol tú no lo vas a hacer, tú lo que tienes que hacer es simple y sencillamente invertir y esperar a que ese árbol te dé frutos. Y el ingreso pasivo tiene características maravillosas porque en el caso de la empresa que les voy a presentar a continuación, que es una empresa que durante 5 años, yo particularmente desde que se fundó la empresa, he invertido mi capital y el capital de mi familia. De hecho, he convertido mis ingresos residuales y mis ingresos lineales de ciclos, los he convertido en inversiones para esa empresa y me permiten generarme un ingreso pasivo, que ese ingreso pasivo es maravilloso porque realmente, independientemente de que los negocios, como ustedes saben, tienen altibajos, no tienes ese problema porque mediante esos contratos te puedes generar un buen beneficio. Y los ingresos pasivos, haz de cuenta que tú para recibir una renta tendrías que comprar una casa y una casa puede costarte $1,000,000, $2,000,000 para generarte una renta. Tú puedes generar el mismo capital que esa renta sin tener que invertir tanto capital porque a través de Bahía Nayarit los beneficios son impresionantes. Entonces, al final del día, yo participo de los 3 tipos de ingresos. Trabajo en ciclos, como ustedes saben, soy representante legal de la empresa. Tengo un salario pequeño como representante legal, pero tengo un salario. Tengo un ingreso lineal que demanda de mi compromiso y mi obligación con la empresa, pero también tengo ingresos lineales que genero a través de ciclos, que al no generar ingresos residuales tengo que estar constantemente construyendo una red para poderme generar beneficios. Entonces tengo ingresos lineales, a través de ciclos móvil tengo ingresos residuales y a través de Bahía Nayarit tengo ingresos pasivos. Entonces tengo diferentes fuentes de ingreso que me permiten estar tranquilo porque es muy difícil que esas fuentes de ingreso se lleguen a caer al mismo tiempo. Por fortuna, en los últimos 8 años y 5 años con Bahía no ha pasado y estoy muy contento para mí de presentarles a todos ustedes. Gracias por conectarse a este Zoom. Ya somos 36 personas en la sala. A Miguel Navarro Mesa. Él es el director general de Bahía Nayarit SADCB, una empresa orgullosamente mexicana que está dirigida y toda la cuestión operativa la lleva a cabo Miguel. Y bueno, qué mejor que sea Miguel quien les platique a ustedes la oportunidad que tienen de invirtiendo en Bahía Nayarit, puedan ver crecer su patrimonio, puedan hacer también recibir un ingreso pasivo de manera mensual o semestral o anual y que sean parte de esta gran familia donde más de 200 familias hoy, en este momento,
se están beneficiando de Bahía Nayarit. Y por ahí también los invito para que el próximo 15 de agosto hizo una colaboración Miguel donde platica también de Bahía Nayarit y también lo escucharán en el Ciclos Podcast para el 15 de agosto que sale en la Gaceta en su versión 82. Así que sin más preámbulos, ya son exactamente las 8:10, que es la tolerancia que siempre les damos como una introducción para empezar con la charla de esta noche. Y con mucho gusto, con mucho cariño, con mucho respeto y admiración, les presento a Miguel Navarro Mesa, que él radica en el municipio de Bahía de Banderas, en el estado de Nayarit. Y que bueno, él es originario de Jalisco, sin embargo vive en el estado de Nayarit, un estado vecino. Y aquí les dejo a Miguel para que les platique qué estamos haciendo en Bahía Nayarit. Adelante, Miguel, buenas noches. Muy buenas noches a todos, Raúl. Pues es un gusto estar con ustedes. Vamos a hacer el día de hoy un Zoom muy especial por este 5º aniversario de resultados, de grandes beneficios y satisfacciones. Entonces, vamos a presentar Bahía, pero el enfoque que le vamos a dar va a ser un enfoque muy específico del 5º aniversario. Entonces, primeramente que nada, pues me presento. Mi nombre es Miguel Navarro Mesa. Soy catedrático de profesión. Estuve en la docencia antes de incursionar en las inversiones desde hace casi 8 años ya. Estuve 11 años en la docencia, donde pues tuve carrera académica y bueno, tengo una licenciatura en turismo con especialidad en desarrollo regional y sustentabilidad. Tengo una maestría en administración de negocios con especialidad en calidad y productividad y estoy titulado de un doctorado en educación. Entonces, 2 años antes de renunciar a mi plaza de docente, porque estuve 11 años en una universidad impartiendo clases, 2 años antes pues me preparé en las inversiones y tengo trabajando capitales de terceros ya más de 6 años y atinadamente y lo digo muy contento y con orgullo, pues tuve la fortuna de conocer a mis socios, que actualmente, pues bueno, somos 5 los socios de Bahía, entre ellos Raúl Estrada, Gabriel Belloso, que ustedes ubican bien. Y bueno, esta empresa pues cumplió en julio, que recién pasó, 5 años de habernos constituido legalmente ante notario. Mis socios me animaron a que conformáramos la empresa y la constituyéramos para ofrecer de manera formal a nivel nacional esta posibilidad, esta oportunidad de invertir con nosotros. Entonces, Bahía Nayarit es una empresa mexicana que cumplió ya 5 años de haberse constituido y dentro de los productos que ofrecemos también es importante hacer como una remembranza de cómo ha sido nuestro crecimiento, nuestro desarrollo en estos 5 años. Tenemos la posibilidad de ofrecer contratos formales de rentabilidad fija en los cuales pues funcionan como un plazo fijo en el banco y no tienen la necesidad de tener prácticamente problema alguno en cuestión al manejo de los rendimientos, a cuestiones de las letras chiquitas de los contratos. El contrato es totalmente una rentabilidad fija, 4% y 5%. El mínimo para invertir es 20,000 pesos en la empresa. Y aquí voy a hacer un paréntesis importante. El año pasado se estableció en Bahía un sistema de ahorro donde pueden invertir aún cuando no tengan este mínimo de 20,000 que sale en pantalla. Porque si alguien, lo mínimo que puede invertir son 1,000 pesos, ya sea quincenales o mensuales, o en la periodicidad que ustedes determinen. Incluso si alguien dice, yo quiero ahorrar cada semana, imagínense que funciona como una tanda, cundina, contrata, no sé cómo le llaman por allá en sus lugares de que radican, pero en esta tanda, ustedes eligen los últimos números y bueno, ustedes determinan qué tanto, con qué frecuencia, les comento, sea semanal, quincenal o mensual. Y usted determina la cantidad sin que sea una obligación. Finalmente, lo que ustedes ahorren durante un año van a recibir, además del ahorro, un rendimiento. Entonces, para los que les gusta tomar en la tanda los últimos números porque ya no siguen pagando o simplemente tienen un ahorro para ustedes con cierto compromiso, pues bueno, eso lo pueden tener con Bahía, pueden generar su propia tanda y además
además tener un rendimiento que en promedio va a ir del 4% sobre el tiempo en que ustedes estén ahorrando. Entonces, eso lo quise comentar para que sepan que no es un impedimento si alguien no tiene los 20,000, porque puede iniciar desde 1,000 pesos con su primer abono, inicia una inversión con Bahía. Esta modalidad la empezamos el año pasado y tenemos muchos de nuestros clientes que están en esa modalidad. Ahora, si alguien ya tiene un contrato de 20,000 hacia arriba con nosotros directamente con Bahía, lo que pueden hacer es tener su contrato también de manera anual y entonces ahí pueden estar agregando su ahorro de manera periódica, igual como ustedes lo determinen, en la frecuencia que ustedes elijan y en la cantidad que ustedes también elijan. Entonces, si alguien desea hacer un contrato con Bahía, tenemos contratos semestrales y contratos anuales. El rendimiento que ustedes están viendo en pantalla es para contratos que ustedes deciden que les paguen su rendimiento al final del periodo. Si es desde 20,000 y menores de 100,000, tenemos un 4% que si ustedes lo quieren semestral, pues se va a convertir en un 24% de incremento de su capital. Si ustedes deciden que se vaya anual, pues van a tener un 48% de rendimiento ya anualizado. Ahora, si su capital es desde 100,000 hacia arriba, tienen 1% más de beneficio. Es decir, alguien invierte a 6 meses, pues va a tener un 30% de incremento de su capital. Y si invierte a 12 meses, va a tener un 60%. En un ejemplo muy claro, si alguien invierte 100,000 y lo deja a semestral, pues va a tener 30,000 pesos de rendimiento. Si lo deja a 12 meses, va a tener 60,000 de rendimiento. Estos rendimientos es lo mejor que podemos lograr con Bahía. Si alguien dijera, oye, a mí me gustaría que me pagues de manera mensual, aunque no lo promovemos porque prácticamente promovemos mucho esta parte porque es lo más conveniente y es el máximo logro, pero si alguien requiere un beneficio con pago mensual, se puede, solamente que este que ven al frente es 1% más. Es decir, si alguien invierte menos de 100 de manera mensual, tiene un 3%. Si alguien invierte de 100,000 hacia arriba de manera mensual, tiene un 4%. Siempre va a tener mayor beneficio quien deja su capital trabajando más tiempo. Entonces, esto es posible. Inclusive también, si tienen un contrato a un año, aunque sea de pago mensual, también pueden hacer incrementos periódicos determinados como ustedes los elijan. En fin, ¿cómo invertir? En Bahía, la inversión es una inversión de un contrato muy formal en todos los aspectos. Bahía está constituida ante notario, somos una empresa mexicana, tenemos oficinas acá en Bahía de Banderas y es importante comentarles, pues bueno, damos cumplimiento cabal a todas las leyes y reglamentaciones aplicables en materia de un servicio, una prestación de servicios en asesoría financiera, que vinculada al contrato, pues nos permite ofrecer un rendimiento fijo, pactado. Entonces, los documentos, pues son documentos generales que se necesitan para elaborar un contrato. Los están viendo aquí al frente, identificación oficial, en fin, todos los documentos que se necesitan. Uno importante, pues la constancia de situación fiscal. Una cuenta bancaria para nosotros hacerle la dispersión de sus rendimientos. Y algo bien importante también, necesitamos un beneficiario mayor de edad, que es el titular del contrato el caso de que faltara el titular inicial. En fin, estos son los documentos generales, les comento. El proceso, una vez que se reciben los documentos, se elabora un contrato, se envía a revisión por el correo electrónico. Si ya está todos los datos correctos, ya se puede imprimir en 2 tantos para hacer una firma física. Se envía por paquetería a nuestras oficinas. Nosotros recibimos y enviamos de regreso con mi firma. Pero una vez que ya lo tienen electrónico y está correcto, también ya se puede hacer la transferencia. La transferencia es a la cuenta bancaria a nombre de la empresa y no se permiten las pagos en efectivo, inversiones en efectivo. Se maneja una transferencia precisamente porque damos cumplimiento a leyes antilavado. También igual damos cumplimiento cabal a la ley de confidencialidad de datos personales. Su expediente se resguarda y tenemos, pues bueno, bastante discreción y cuidado porque estamos hablando de cuestiones de dinero. Cuestiones de dinero y datos personales se deben manejar con estricto apego a la ley de confidencialidad y datos personales. Esta transferencia bancaria, además de la inversión, se hace un cobro por concepto de servicio de asesoría. Y esto es un elemento importante también que respalda
y les da una evidencia de la inversión que ustedes hacen con nosotros. Por ejemplo, ¿cuál es el documento que ustedes tienen de garantía, de respaldo, de validez? ¿Cómo comprueban ustedes que invierten con nosotros? Uno, y el más importante, es el contrato, porque ahí vienen los derechos y obligaciones y todo nuestro compromiso en cuestión de cuánto es el rendimiento, a qué periodo y todos los detalles, cuánto invirtieron, viene en el contrato, que es el instrumento de rentabilidad fija. Ese es el principal. Además de eso, se va a generar una transferencia y se genera una evidencia también. Así sea electrónica, o de la forma que ustedes así lo hayan enviado, pero se genera un comprobante de esa transferencia. Inclusive hay un número de referencia. Ahí tienen un segundo elemento. Y un tercer elemento es este valor del 1% masiva que se paga. No es mucho. Por ejemplo, en 20,000 pesos son 232. Si alguien invierte 100,000 pesos, son 1,160 pesos que pagan por concepto de este servicio de asesoría. Pero eso da un cierre a la operación, al proceso de la inversión con nosotros. ¿Por qué? Porque se va a generar una factura por ese servicio a nombre de nuestro cliente. Por eso es que nosotros necesitamos la constancia de situación fiscal. Les enviamos una factura y ahí se hace el cierre de la inversión. Tenemos esos tres elementos: contrato, tenemos la comprobante de la transferencia bancaria y la factura que se genera a nombre de nuestro cliente. Entonces, esos tres elementos pues nos dan un respaldo, un comprobante de que estamos invirtiendo en Bahía. Aquí están algunos ejemplos de inversiones. Tenemos aquí una inversión, una persona que invierte 20,000 pesos a un año, pues bueno, tiene un rendimiento de 9,600. Si esa persona reinvirtiera para el segundo año su capital y rendimiento, pues iniciaría con 29,600 y generaría en el segundo año 14,208 de rendimiento. Para el tercer año, si volviera a reinvertir capital y rendimiento, pues bueno, iniciaría con 43,808 y tendría un rendimiento de 21,027. En general, tenemos que en la primera fila tendríamos una inversión de 20,000 que se reinvierte año con año durante 3 años. Al final, los 20,000 se convierten en 64,835,84. En la siguiente fila, en la número 2, un ejemplo con 50,000, el mismo sistema que el anterior, invertir capital y rendimiento al cabo de los 3 años, los 50,000 se convierten en 162,089,60. Ahora, ¿qué pasa con el mismo caso, pero si invierten 100,000? Bueno, pues 100,000 al cabo de 3 años de reinversión capital y rendimiento, tendríamos 409,600. Entonces, con esto, por ejemplo, con estos ejemplos, me voy al último, al 4. Al 4 estaríamos hablando, ¿qué lo diferencia de la primera fila? Pues que los 20,000, además de reinvertir el rendimiento, le vuelven a aumentar 20,000 pesos para el segundo año. Después, para el inicio del tercer año, vuelven a aumentar otros 20,000 y al final tienen 138,243 de una inversión que se hizo cada año de 20,000 durante 3 años. En total invirtieron 60,000, 20,000 por año y logran generar en total capital y rendimiento un capital acumulado de 138,243. Miren, en Bahía tenemos clientes que prácticamente tienen con nosotros un plan de retiro, tienen con nosotros un plan de retiro, es decir, van fortaleciendo su pensión o algunos están construyendo su jubilación con nosotros. Entonces, con nosotros tenemos clientes que han materializado o han hecho flujo de efectivo algún bien mueble o inmueble. Tenemos clientes que han vendido vehículos para mejor colocarlos a trabajar con nosotros. Incluso algunos que en un principio tenían idea de trabajarlos en Uber, finalmente decidieron poner a trabajar ese recurso con nosotros. Hubo quienes han vendido algún terreno, alguna casa, o inclusive hay quienes tenían su patrimonio completo en alguna propiedad bien raíz y prefirieron colocarlo con nosotros. En fin, en Bahía, a lo que quiero enfocar el día de hoy mucho la presentación es en ese seguimiento, en esa trayectoria que hemos llevado nosotros a lo largo de estos 5 años. Entonces, por ejemplo, algo bien importante, ¿de dónde es que se generan estos números? ¿Qué hay detrás de estos resultados? ¿De dónde nosotros les ofrecemos por 5 años que hemos tenido estos resultados para nuestros clientes? Pues bueno, para empezar, si hay alguien que no tenía todavía conocimiento,
nosotros invertimos en la Bolsa de Valores de Nueva York. Y como dato preciso, en nuestra acta constitutiva establece ante notario que nosotros únicamente operamos el mercado de la Bolsa de Valores de Nueva York. ¿Por qué? Porque hay otros mercados bursátiles. Entonces, hay otros mercados de renta variable. Por ejemplo, está el mercado de criptomonedas, está el mercado de divisas o de Forex, que también se conoce. Y hay algunos otros mercados, por ejemplo, está la Bolsa Mexicana de Valores. Entonces, ¿por qué nosotros no invertimos en otros mercados? ¿Por qué exclusivamente la Bolsa de Nueva York? Y bueno, hay razones de peso muy, muy importantes. Una, porque es el mercado que tiene mayor estabilidad en cuestión de volatilidad. Es el que está más consolidado, es decir, un mercado totalmente regulado y todo va en función a los riesgos. Si un mercado es más volátil, conlleva más riesgo. La Bolsa de Valores de Nueva York sí es renta variable, es cierto. Rentabilidad variable significa que lo que nosotros ponemos a trabajar ahí, el capital, varía. Nosotros tenemos un rango que se está moviendo nuestros capitales. Ahora, tenemos también una estadística. En 8 años que tengo dedicándome a las inversiones, hay una estadística, hay los números que están atrás de los resultados que se obtienen. Y esos resultados a nosotros nos permiten no trasladar el riesgo de la actividad que nosotros gestionamos. Es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es gestionar ese riesgo, el portafolio, proteger los capitales, generar rendimientos para nuestros clientes. Los rendimientos que nosotros generamos van de 2 a 3 veces por encima del rendimiento pactado en un contrato a un cliente. Por eso nosotros nos podemos dar, si ustedes quieren, ese lujo de no trasladar el riesgo de nuestra actividad de renta variable y trasladarlo a un contrato de rentabilidad fija con cero riesgos. Entonces, no trasladamos el riesgo a nuestros clientes. ¿Y cómo le hacemos? Pues finalmente lo hacemos porque nosotros, ese capital que colocamos a trabajar, nos permite gestionar, como les comento, el riesgo. ¿Qué es gestionar el riesgo? Pues yo coloco una protección a una inversión para el capital. Coloco una entrada y yo le voy a colocar una protección de salida donde yo no quiero que de ahí, si no se va hacia el rumbo que yo identifiqué en mi análisis, ok, listo, salgo con una pérdida controlada. Y yo también coloco dónde está mi salida con ganancia. Entonces, al final de cuentas, todo juega en función de una estadística. De cada 10 operaciones, ¿cuántas son positivas? De cada 100 operaciones, ¿cuántas son positivas? Estamos en un rango de 7 a 8 operaciones de cada 10. Entonces, al final, tenemos una balanza a favor y así ha sido nuestros resultados y por eso mantenemos un margen que nos permite poder ofrecer un instrumento donde no hay riesgo para nuestros clientes, un instrumento de renta fija. Ahora, en la bolsa de Nueva York, ¿por qué? Volviendo al tema de por qué elegimos la bolsa y ese mercado, los demás mercados tienen mayor volatilidad. Mayor volatilidad. Entonces nosotros minimizamos el riesgo operando en bolsa de valores, un mercado regulado. Totalmente no hay mejor sistema de regulación que la Bolsa de Valores de Nueva York. Tienen todo un sistema inclusive de jueces, un sistema completamente de leyes y de hecho tienen personas especializadas que se dedican a controlar la cuestión, las regulaciones del mercado. Y está muy penado, de hecho, si alguien, por ejemplo, trafica información privilegiada, tienen penas muy severas. Entonces, en Estados Unidos cuidan mucho ese detalle. Entonces, ese es un punto a favor. Pero hay dos importantísimos que tienen que ver. Uno, es el mercado más grande. La bolsa de Nueva York es el mercado más grande. Podemos encontrar la bolsa de Tokio, la bolsa mexicana de valores, la bolsa de Londres. Hay muchas bolsas al final de cuentas a nivel internacional, pero la más grande, la más importante, donde cotizan empresas internacionales, es la bolsa de valores de Nueva York. Por tanto, es la que mayor liquidez tiene. ¿Y eso en qué se traduce? Se traduce en lo siguiente: yo quiero invertir en Coca-Cola, yo quiero invertir en Apple, yo quiero invertir en Meta, en Netflix, en Tesla, en la empresa que yo quiera invertir, así sea más pequeña, más grande. Las que cotizan ahí son empresas que no tienen problemas de liquidez en relación a la compra y venta de sus activos. Entonces, si yo no tengo problemas de liquidez, significa que yo puedo comprar y vender. Si yo compro, hay quien me va a vender. Y si yo quiero vender, hay quien me compre. Y esa liquidez permite que nunca se trabe una operación. Cuando yo quiero salir, va a salir. Y cuando quiero entrar en una operación, voy a entrar. Y eso es una ventaja gigante, que no todas las bolsas lo ofrecen. Otro dato no menos importante, de hecho, es el que, de los que mayor peso tienen, y en esto voy a enfocar un poquito en la presentación, y tiene que ver
en lo siguiente. La Bolsa de Valores de Nueva York nos permite sin restricción alguna aprovechar una tendencia hacia abajo. Es decir, yo puedo invertir en un activo, el que ustedes me digan, o inclusive en un índice. Un índice es una agrupación de varias empresas. Ese es el promedio. Por ejemplo, está el índice de las tecnológicas. De las 100 tecnológicas más importantes, ese índice se llama Nasdaq. Entonces, si yo invierto en el Nasdaq, estoy minimizando el riesgo. ¿Por qué? Porque no estoy invirtiendo en una empresa. Estoy invirtiendo en 100 empresas al invertir en el índice que se hace a través de un ETF. Entonces, yo invierto en el Nasdaq y estoy invirtiendo, minimizando el riesgo, porque si una empresa de las 100 no se va al rumbo que yo estoy eligiendo, pero las demás sí, al final de cuentas, la mayoría determina el rumbo de ese índice, porque está agrupando a las 100 más importantes. Entonces, bueno, volviendo al tema, si yo identifico, vamos a hablar de una empresa que todos seguramente deben conocer, la que está encargada de fabricar los iPhone. Si hablemos de Apple, una empresa que de hecho es la que mayor valorización tiene en cuestión de bolsa de valores de Nueva York, la que más valor tiene. Esa es la empresa más valiosa. Si hablamos de esa empresa, su precio actual anda cercano a los $200. Anda oscilando entre 190 y $200 actualmente. Si yo identifico que Apple en los próximos días, dependiendo mi horizonte de inversión, si yo voy a invertir a una semana, a un mes o a 2 meses, si yo identifico que Apple se va a venir abajo, es decir, su precio que anda en los 190, $200, si yo identifico que se va a venir hacia los $170, 160, quiere decir que el precio va a caer. Apple va a empezar a perder valor sus acciones. Entonces, ese es mi análisis. En ese ejemplo, yo puedo aprovechar, si el análisis lleva suficiente claridad, cumple con la estrategia que nosotros trabajamos de protección de capital, y siempre trabajamos por lo menos un 2-1, 3-1, 4-1, o hasta más, 5-1. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que yo puedo arriesgar un 5% y protejo mi capital que no pierda más de 5%, ese capital que coloque en Apple. Pero mi ganancia va a estar en 10%, en 15% o hasta en 50%, y eso es un 10-1 ya. Por cada riesgo que yo coloco, yo estoy teniendo un beneficio o estoy buscando un beneficio 2, 3 veces, 5 veces o hasta 10 veces los que yo identifique en la operación. Ok, ese análisis de Apple, donde yo veo que va a caer el precio, ok, yo voy a colocar una entrada cuando Apple rompa los $190 y yo identifico que se va a ir para abajo. Le pongo una protección en los $195. Es decir, esa entrada se va a generar cuando Apple llega a 190, lo protejo en 195, yo voy a ejecutar una venta o un short, se llama. Entonces, yo voy a entrar a la bajada. Cuando Apple baje $5 hacia 185, yo voy ganando $5. Si baja a 180, ya voy ganando $10. Si baja a 170, caray, pues ya voy ganando $20. Y ustedes van a decir, pero ¿cómo vas a estar ganando mientras el precio de Apple pierde? Pues esta lógica es tan importante y es la que se puede aplicar en la Bolsa de Valores de Nueva York. Y en otras bolsas hay restricciones, ahorita les digo por qué, pero vamos dejando en claro cómo es que funciona esto. Imagínense que el sistema donde yo coloco las operaciones permite, y todos los sistemas así lo hacen en la Bolsa de Nueva York, se puede vender un activo. Así se llama la operación cuando uno entra para ganar hacia la bajada. Haces una venta o un short. Yo vendo una sola acción de Apple. Listo. Ya entré con la acción de Apple y se ejecutó una venta. Es decir, vendí yo una acción en $190. Listo. Se toman de mi saldo, o de mi saldo, de mi cuenta de operaciones, se toman $190 y listo, entró la operación y se ejecuta como si ese sistema de operaciones me prestara una acción de Apple. Me la presta cuando está en 190 y yo la vendo y listo, me descuentan 190. ¿Qué va a suceder? Cuando el precio baje a 160, listo. En 160 yo tengo mi objetivo de salida. El precio bajó $30. Si yo en ese momento se ejecuta mi salida de la operación, mientras que Apple perdió $30 desde los 190 hasta los 160, yo como vendí esa acción que me está prestando el sistema, al llegar a los 160 se ejecuta una orden de salida porque ahí estaba mi operación automática de salida.
Listo. En ese momento se ejecuta una compra y se cerró la operación. Se ejecutó una compra, ¿ahora a qué precio? A 160. Se ejecutó una compra de 160 y es como si yo le dijera al sistema, aquí está la acción que me habías prestado y que yo la había vendido cuando estaba en 190. Listo, aquí está la acción que vendí cuando estaba en 190, ahora la compro en 160, te la regreso. Aquí está la misma acción, yo ya cumplí, se cerró mi operación y no pasó nada. Lo único que pasó fue que vendí una acción en 190 y la compré para regresarla al sistema cuando bajó a 160. ¿Esos 30 dónde quedaron? En mi cuenta de inversiones. En mi cuenta de inversiones regresan los 190 que yo pagué por ella y 30 dólares más que me gané en esa operación. Pues esa operación tiene una importancia tan grande en este sistema, en operar en Bolsa de Valores de Nueva York. Todo lo que les comentaba del sistema de regulaciones, de jueces, de penas severas y todo esto permite que se pueda llevar a cabo este tipo de operaciones de manera regulada, cuidada. ¿Qué pasaría si en las bolsas de América Latina, incluyendo México, si se pudiera de manera sin restricción alguna operar en inversiones para ganar a la baja? Pues créeme que a la fecha hubiera malos intencionados con mucho dinero quebrando empresas mexicanas simplemente porque quieran o beneficiarse en una operación donde saben que la empresa van a llevarlos a la bancarrota y van a ganar grandes capitales, o simplemente por venganza, lo que ustedes quieran. Quien tenga dinero en México, como no lleva todavía esa regulación que tiene todo el sistema en Estados Unidos, pues no, aquí se protegen y las bolsas de América Latina protegen mucho eso y son muy pocas las empresas donde se puede colocar una operación para ganar a la baja. ¿Y en qué se convierte eso? Te conviertes en un esclavo de la tendencia. Quiere decir, tienes que estar buscando siempre operaciones para ganar en el precio subiendo, es decir, mientras suba. Eso sería si operáramos en la bolsa mexicana. En Estados Unidos, en la bolsa de Nueva York, no tenemos ese problema. El claro ejemplo, les voy a dar dos. Uno, el año pasado, año 2022, las bolsas internacionales, la mayoría, si no es que todas, tuvieron pérdida. Es decir, iniciaron enero, supongamos que el índice, es más, el índice de la que ustedes me digan, si inició en $200 el 1 de enero 2022, 31 de diciembre 2022, en lugar de estar arriba de $200, imagínense que bajó a $150. Es decir, no hubo ganancias. Sí hay empresas que ganaron, pero la inmensa mayoría perdieron y por eso los índices que agrupan las empresas también tuvieron pérdidas. No hubo ganancia en 2022 para las bolsas de valores. La de Nueva York tampoco. Entonces, ahí, ¿cuál es la importancia? Nosotros la mayoría del 2022 estuvimos operando y aprovechando las tendencias a la baja. Y eso es una importante. ¿Por qué? Porque a mí, por ejemplo, ha habido clientes que en su momento me han preguntado y me dicen, oye, ¿y qué va a pasar que si el dólar baja? ¿O qué va a pasar si llega una recesión o una deflación? ¿O qué va a pasar? Finalmente, en las inversiones con Bahía, en las inversiones con la empresa, tenemos esa gran ventaja y esa gran oportunidad que nosotros tenemos la posibilidad de fluir con la tendencia. Aprovechamos hacia arriba o aprovechamos hacia abajo. Y eso nos da un equilibrio muy grande. De hecho, nuestro portafolio está equilibrado en ese sentido también. Nosotros aprovechamos las tendencias abajo y las tendencias arriba, dependiendo cómo veamos la oportunidad. Todos los días actualizamos nuestro portafolio de inversiones. Nuestro portafolio de inversiones se actualiza todos los días. Tenemos inversiones que en el mismo día salen, tenemos inversiones a una semana, a 3 semanas, a un mes, a 2 meses. Entonces, y tenemos inversiones de un poquito más largo plazo. Al final de cuentas, nosotros vamos cuidando, midiendo y gestionamos el riesgo. De eso nos dedicamos, a gestionar nuestra cartera de inversiones y gestionar el riesgo en función y beneficio del cumplimiento de nuestros clientes en sus contratos. Entonces, al final, otro ejemplo, lo que sucedió con la pandemia. En la pandemia, déjenme decirles que ese año para nosotros fue el mejor y ha sido hasta ahora el mejor año que hemos tenido. Cuando se declaró la pandemia en el 2020, finales de enero y principios de febrero, se declara la pandemia y nosotros ya estábamos preparados para las inversiones que se iban a venir hacia la bajada. Pues déjenme decirles que en una sola semana, todo lo que nosotros teníamos invertido
para aprovechar esa bajada, se duplicó. En la primera semana que se declaró la pandemia a nivel internacional, las inversiones que teníamos en Bahía se duplicaron en una sola semana. Las otras 3 semanas ya ni siquiera estuvimos operando a la baja y fueron 4 semanas de bajada brusca y muy fuerte, que finalmente se revirtieron todas en el 2021. Terminó el precio recuperándose hasta niveles que de donde cayó hasta donde volvió a retornar la subida, hasta duplicaron el precio, inclusive los índices. En fin, estos ejemplos son importantes y hacia allá quería llevar hoy la plática, porque precisamente es parte de la historia de estos 5 años que hemos tenido la oportunidad de brindarles estos servicios, de tener la fortuna y también el privilegio y el orgullo de apoyar a tantas familias a nivel nacional. Son más de 200 familias a nivel nacional que nosotros les brindamos y les ofrecemos esta oportunidad de que tengan estos beneficios. Al final les comento, nosotros no hacemos magia y al final es una relación contractual donde se benefician nuestros clientes y nosotros como empresa también logramos beneficios con la gestión de estos capitales. Entonces, al final, pues es un agradecimiento enorme de nuestra parte, de los socios, pues a todos nuestros clientes que nos brindan esa confianza que nosotros valoramos mucho y que al final de cuentas nos encargamos con resultados, con números, de agradecer más que con palabras. En fin, no sé si tengan alguna duda particular y con todo gusto pudiéramos darle seguimiento. Te preguntan en el chat, por David López pregunta, ¿por qué institución, por cuál institución me imagino, están regulados por el broker? Ok, bien. En Estados Unidos, hay hay una serie de reglamentaciones y nosotros lo que hacemos es lo siguiente. Nosotros trabajamos prácticamente con 3 brokers. 2 de ellos son los brokers más importantes a nivel internacional, no solamente de Estados Unidos. De hecho, uno de ellos tiene su propio banco, se llama TD Ameritrade, que el año pasado fue comprado por Charles Schwab y que de hecho en estos días se hace una migración hacia la fusión de estas plataformas. Pero ese broker prácticamente es una institución bancaria. Tú tienes una cuenta de inversiones con ellos y estás teniendo una cuenta tal cual, donde tú tienes tu capital ahí, está respaldado por todo el sistema bancario y toda la reglamentación de Estados Unidos. Y hay una serie de reglamentaciones en Estados Unidos, la verdad, son muy estrictos, muy estrictos en todos los sentidos. Y así como ese broker, también tenemos Interactive Brokers. Esos 2 brokers son los más importantes a nivel internacional. De hecho, para que se den una idea, estos brokers, además de tener toda la reglamentación, cumplir todas las regulaciones y estar dentro del sistema bancario, estos brokers también cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York. Es decir, ustedes pueden comprar acciones de TD Ameritrade o pueden comprar acciones de Interactive Brokers o vender si en un momento también tiene la posibilidad de bajar, también pueden entrar ahí. En fin, esos son los prácticamente donde tenemos el 95% de los capitales están distribuidos en estos 2 brokers que nos dan toda la confianza a nivel internacional y sin temor de ninguna índole. Gracias, Miguel. Pregunta Leslie, buenas noches. O sea, ¿esa factura es deducible? Creo que se refiere al principio, hablabas de, bueno, tú das la respuesta, no sé si del 1%. Sí, esa factura es el IVA que está cobrado del 1% masiva de la inversión. Y sí, esa factura prácticamente el contador puede, en la contabilidad personal de cada uno de nuestros clientes, puede meter esa factura sin problema a la parte contable, sin ningún inconveniente. Es un IVA a su favor. Pregunta Lucy Insunza, ¿nos cobran alguna cantidad por retirar? No, de hecho, dependiendo la modalidad de su contrato, por ejemplo, los contratos mensuales, los retiros son más bien se hace una dispersión, se le envía una transferencia mensual. Entonces, si el contrato es semestral o es anual,
al término del contrato se envía una transferencia. Posiblemente la pregunta vaya en función, o no sé si vaya por ahí, pero también lo puedo anticipar por si fuera por ese lado. Si alguien me quiera preguntar si anticipa o quiere pedir anticipadamente recurso de su capital. Si fuera por ese lado, tenemos un proceso que establece que no tiene que ser menos de 30 días de haber invertido para poder solicitar un anticipo del capital, es decir, un retiro anticipado antes de que venza el contrato. Y tiene una penalización, no es mucho y es sobre el capital que se requiere. Eso es algo que lo enmarca el propio contrato, pero no sé si va por ahí. En fin, si retiran en su momento cuando les corresponde, no, es normal y se les envía una transferencia a los que tienen pago mensual de manera automática, a los que está por vencer su contrato siempre nos avisa. ¿Por qué? Porque ustedes al término de su contrato tienen dos opciones. Pueden retirar de manera parcial o total, sea rendimientos o capital, o pueden renovar completo o parcial. Entonces, nosotros necesitamos tener esa información de parte de nuestros clientes un mes o mes y medio antes del vencimiento de su contrato para nosotros saber el seguimiento, programar si es la retirada de su capital, tenerlo programado. Bien, al siguiente. Te pregunta Eduardo Romero, 2 preguntas. Buenas noches. ¿Aquí en México hay alguna institución o autoridad que regule? Y su segunda pregunta, ¿qué garantía hay de que no vamos a perder nuestro capital? Ok, muy buenas preguntas. Sí, en México estamos regulados prácticamente por todas las diferentes instituciones. Por ejemplo, estamos hablando del SAT. El SAT, pues, prácticamente está revisando todo de manera puntual, inclusive las transferencias que nosotros recibimos y las que enviamos se reportan completamente al SAT. Eso es por un lado. En general, por ejemplo, leyes antilavado y todos estos detalles y las instituciones en general conllevan este detalle. Por ejemplo, nosotros estamos también regulados por el Registro Público de la Propiedad del Comercio, en fin, todas las diferentes reglamentaciones. En materia de sociedades, igual estamos regulados, entonces cumplimos con todos los lineamientos. Ahora, en relación a las garantías, y toda esta parte, es bien importante comentar este detalle. Nosotros damos elementos de respaldo y que comprueban la inversión con nosotros. Sin embargo, por ejemplo, una garantía como tal de la inversión, la mayor garantía a este momento es nuestra trayectoria, es nuestros resultados en estos 5 años. La confianza finalmente es lo que determina las inversiones con nosotros. Y esa confianza se recompensa con buenos resultados. Ahora, por ejemplo, si alguien dijera, no, es que yo necesito tener una garantía, de manera particular me puede escribir, si alguien quisiera tener una garantía, se pudiera tener una garantía, solamente que hay que pensar en lo siguiente. No quiere decir que no tengamos certeza o seguridad. La verdad es que esa confianza que nos brindan nuestros clientes, nosotros la compensamos, la recompensamos con esos resultados y con esos rendimientos que el contrato nos marcan. Al final de cuentas, eso es lo más importante. Y así hemos funcionado durante 5 años y primeramente Dios nos permita 5 años más y más tiempo seguir ofreciendo estos beneficios para nuestros clientes. Pero si alguien quisiera una garantía, por ejemplo, con bienes raíces ante notario, se le pudiera una garantía. Pero, por ejemplo, mientras yo les ofrezco un 5%, si alguien quisiera una garantía, estaríamos hablando de un 2%. Ok, ¿a alguien le interesa una garantía con notario, con una propiedad? Que si usted dice, bueno, ¿ese qué me ofrece la garantía? Pues la garantía te ofrece que el bien inmueble está protegido, está a tu favor mientras estés invirtiendo, pero vas a tener una rentabilidad del 2%. Del 2% comparada a un 5%. ¿En dónde está? A lo mejor alguien puede decir, el que no arriesga no gana, o entre más se arriesga, mejores beneficios. Realmente con Bahía no están arriesgando. Con Bahía no hay ese riesgo. ¿Por qué? La persona que invierte con nosotros es una persona que nos brinda su confianza, que conoce a alguien de los socios. Entonces es más, de hecho, la mayoría de nuestros clientes también son asociados de la cooperativa. La mayoría, no todos. También hay familias de ellos y, en fin, al final de cuentas nosotros, como les digo, recompensamos esa parte. Sí se puede, y dejo el mensaje, si alguien quiere, inclusive con garantías de hipotecarias ante notario, lo podemos hacer sin problema, pero van a tener un rendimiento abajo de la mitad de lo que nosotros ofrecemos, con la mejor garantía de los resultados que hemos ofrecido ya en estos pocos más de 5 años.
Bien, ¿alguna otra? ¿Querías comentar algo, Raúl Estrada? No, todo me queda muy claro. Bueno, pues yo soy cliente de Bahía hace ya 5 años, poco más de 5 años, entonces no tengo la menor duda. Y bueno, pues la garantía, como comenta Miguel, pues yo creo que ya les platicó de la estadística. Estamos hablando de un 70-80% de operaciones exitosas, y estamos hablando de que la diversificación del portafolio de Miguel no nada más está en un indicador. Él platicaba ahorita del indicador del índice de Nasdaq, pero también está en Standard & Poor's, está también el Dow Jones. Entonces se invierte en muchas empresas con diferentes giros, tanto tecnológicos, otros de commodities, etcétera. Entonces realmente es un portafolio muy, muy amplio. Como ustedes saben, bien decía, todos los productos de renta variable que se adquieren en la bolsa se buscan que sean empresas estables, empresas líquidas, empresas con trayectoria, para poder invertir en ellas con la seguridad de que son empresas que nos van a garantizar siempre tener un crecimiento. Y mi pregunta que siempre le digo a la gente cuando hablamos de invertir en la bolsa: ¿ustedes creen que Coca-Cola va a quebrar? ¿Se imaginan que Coca va a desaparecer? ¿O se imaginan que Apple en los próximos años va a desaparecer cuando son los líderes en tecnología? ¿O que Tesla, que está en un franco crecimiento con inversiones en México impresionantes? Hablamos de empresas sólidas en diferentes rubros que garantizan un portafolio que es muy diversificado y que le permite a Miguel tener un análisis que le dé garantías de una operatividad muy cierta. Entonces, claro, si quieren otro tipo de garantías, obviamente hay una disminución de su beneficio, pero bueno, ya esa es decisión de cada inversionista. Pero la gestión del riesgo es el principal atributo de Miguel. Es un inversionista muy mesurado a la hora de tomar decisiones, y realmente, créanme, lo conocemos perfectamente bien. Su trabajo habla mucho por él y habla mucho por el desempeño de Bahía Nayarit. Te pregunta Margarita, Miguel, si se pone el dinero a un año de rendimiento, ¿se puede aumentar antes del año o tengo que esperar a terminar el año? Si se puede incrementar la inversión. Muy bien, sí, muy buena pregunta. Todas las inversiones a un año, sea con pago al final o con pago mensual, tienen esa flexibilidad y esa ventaja, ese beneficio que ustedes pueden incrementar en cualquier momento durante toda la vigencia de ese contrato, y van a mantener la vigencia inicial del contrato. Lo único que va a suceder es, por ejemplo, si alguien ya llevaba 2 meses su inversión, pues bueno, cuando incremente capital, pues le van a quedar 10 meses a ese incremento de beneficio. Y así, si alguien a la mitad del periodo invierte, ok, le quedan 6 meses a lo que incremente de beneficio, pero va a tener inclusive el mismo porcentaje inicial. Y bueno, una vez se respondida esa pregunta, quiero hacer un comentario importante, que de hecho hace un rato platicaba con una cliente que nos visita por acá en Bahía, de allá de Monterrey, Noemí Cardoso y su esposo Heriberto, que tuvimos acá la fortuna, mi familia, de convivir hace un rato en la comida con ellos, y les platicaba un detalle importante. A veces las personas relacionan lo siguiente: bolsa de valores, ay caray, bolsa de valores, eso es riesgoso, eso conlleva mucho riesgo. ¿Y qué creen? Sí es cierto, son renta variable, o sea, lo que inviertes ahí, no hay seguridad de cuánto vas a obtener de rendimiento. Ahora, ¿dónde está el riesgo? En el aprendizaje, en la experiencia, en los resultados, en todo lo que conlleva, en el saber. ¿Hay riesgo para quién en la bolsa? ¿Para quién creen que haya riesgo? Para el que no sabe, para el que no está preparado. Entonces, si alguien invierte en la bolsa de valores y no sabe, yo les aseguro que va a perder su dinero. Entonces, ahora quiero que vean algo bien importante, y lo platicábamos. Cuando ustedes invierten en Bahía Nayarit, ustedes no están invirtiendo en la bolsa. Eso debe de quedar clarísimo. Ustedes no invierten en la bolsa cuando invierten en Bahía Nayarit. Ustedes invierten en Bahía Nayarit en un contrato fijo de rentabilidad fija y no en renta variable. Quienes invertimos en renta variable es la empresa y el capital, y como dijo Raúl, lo tenemos muy bien diversificado. Entonces nosotros tenemos la experiencia para trabajar el dinero por ustedes en renta variable, para que ustedes inviertan en renta fija con nosotros y no les trasladamos el riesgo. Al final de cuentas, eso es lo importante. Si alguien dice, no, es que yo no quiero invertir porque no estás invirtiendo en bolsa de valores, porque estás invirtiendo en Bahía, donde nosotros tenemos un equipo, no solamente soy yo, tenemos un equipo de traders profesionales que invertimos en bolsa, y que inclusive hay unos que tienen más tiempo que yo todavía.
Entonces, al final, yo estoy al frente de todo el equipo, yo tomo las decisiones, pero nosotros somos los especialistas, bendito sea Dios, nos ha ido muy bien, y cuando ustedes invierten en Bahía, no están invirtiendo en la bolsa, están invirtiendo con nosotros. Ese era un detalle que quería comentar. Muy interesante esto último, Miguel. Pregunta Javier Sánchez. Buenas noches. Y cuando llega el momento en que la persona ya pasa a la tercera edad, ¿puede obtener una especie de retiro de pensión? Sí, nosotros tenemos esa posibilidad con las oportunidades que nosotros ofrecemos en nuestros contratos, con el plan este de ahorro. Alguien puede abrir un contrato con el capital que tenga. Vamos a suponer que alguien tiene ya, le dieron ya su Afore, le dieron un monto o tiene simplemente un patrimonio, lo coloca a trabajar con nosotros. Y si quiere estar haciendo un plan de ahorro, puede hacerlo, su plan de ahorro, incrementando capital. Y en un momento dado, cuando decida ya, ¿sabes qué? Quiero cosechar, después de estar sembrando, puede decir, quiero que mi capital me lo pases a pago mensual. Y si alguien tiene 1 millón, yo le estoy enviando 40,000 pesos por mes. Si alguien tiene 2 millones, bueno, le estoy enviando 80,000 pesos por mes. Y entonces, ¿en qué se convierte ese pago mensual que yo le estoy enviando? En su jubilación, en su pensión mes a mes que le estamos enviando. Y su capital intacto, su capital ahí intacto. Te pregunta Leslie, de los 5 años que lleva operando la empresa, ¿esos son los rendimientos que han dado o cambian? Si se Sí, modifica. de hecho, tenemos ya 3 años manteniendo de manera ya equilibrada estos porcentajes. Cuando fue el lanzamiento de Bahía, por lanzamiento, inclusive llegamos a tener hasta un 8%. El primer año nosotros fuimos equilibrando, para el segundo año ya quedó fijo y tenemos prácticamente 3 años manteniendo estos porcentajes y no creemos que vayan a modificarse. ¿Por qué? Porque estamos en un equilibrio donde prácticamente, inclusive alguna empresa que pueda hacer competencia o haya sido competencia en el camino, porque déjenme decirles que múltiples empresas las hemos visto pasar en estos 5 años. Sin embargo, nosotros nos mantenemos en un equilibrio en empresas, pues ahora sí que la consolidación que nos brindan estos 5 años es nuestra trayectoria. Ahí sí es lo que habla por nosotros, pues, los números. Ok. Discúlpame, Mari, no había yo pasado tu pregunta. Pensé que ya la respondió Miguel, pero la repito. ¿Cuándo por fin se deposita el rendimiento pedido? Pues, me imagino que depende, ¿no? Si fue a 6 meses Sí, o si fue a 12 meses. es correcto, sí. Los mensuales, mes a mes de manera automática. Los que son al final del periodo, al vencimiento del contrato de 6 meses o de 12, un mes antes se comunican con nosotros para decirnos que van a solicitar rendimiento, capital o las dos cosas. O renovación, ya sea una cuestión como lo decían, pero así se maneja, de esa forma. Bueno, te están felicitando y agradeciendo y que todo está muy claro. No sé si quieras seguir con preguntas, Miguel o Raúl Estrada. Terminamos como ustedes quieran. Yo creo que si hay más dudas, más preguntas, ya ahorita si nos puede Miguel poner su teléfono ahí en el chat, Miguel, y tu Claro correo que sí, electrónico, con mucho para gusto. que directamente se dirijan contigo, Miguel, y que nosotros no estemos triangulando o dando Así alguna es. respuesta errónea. Si quieren que Miguel nos comparta, si nos puedes compartir esa presentación, Miguel, y con mucho gusto se las comparto a las personas que me la soliciten por WhatsApp o que te la pidan a ti directamente, sería bueno que lo tengan. Y bueno, hubo personas que quisieron entrar a la sala, pero me decían que por alguna extraña razón entraban y se salían, y que está muy interesante, y me dicen que si va a haber otra charla, cuándo la podemos organizar para poder comentarlo con más personas. Yo creo que lo podemos hacer. No sé, Miguel, si te parece en Sí, 8 con días. mucho gusto, con muchísimo gusto. Isabel tiene levantada la mano, no sé si quiere que le abran su micrófono, no sé. Veo aquí Isabel, está con la manita. Adelante, Isabel. Última pregunta. Abre tu micrófono, Isabel. Listo. Buenas noches. Buenas noches. La verdad me parece muy interesante, por un compromiso no pude entrar al principio y pues sí, yo desde hace mucho he querido buscar la forma de pues de tener una como una jubilación, porque yo tengo un negocio que es
tengo un salón de belleza, pero va a llegar el momento en que pues yo ya no voy a poder trabajar. Entonces, de momento no tengo, y sí tengo una propiedad. Voy a buscar venderla, pero la pregunta es, ¿cuánto, lo mínimo puede entrar uno a Bahía? ¿Cuánto es lo mínimo? Desde 20,000 pesos un contrato directo con nosotros o puede ahorrar desde 1,000 pesos de manera periódica. Ah, bueno, entonces para yo más o menos, buscar la forma y, ver me pareció muy, muy interesante, de verdad. Y oyendo a Raúl Estrada, pues, pues es un respaldo muy grande, la verdad. Gracias, Isabel. Adelante, Miguel. Gracias, Isabel. Muchas gracias. Yo creo que nos despedimos. Muchas gracias a todos. ¿Te parece, Miguel, si lo repetimos el próximo martes, misma hora? Claro que sí, me parece muy bien. Bueno, ¿qué les parece? Si quieren reforzar la información, si quieren platicar o invitar a personas que conozcan esa información, créanme que es información de valor. Recuerden ustedes que a través de las redes generamos ingresos residuales, a través de ciclos generamos capitales para consumo, pero recuerden que ese capital para consumo, ya sea en un auto, en algún bien, ese bien lo podemos monetizar e invertirlo, y se van a dar cuenta que una forma muy apalancada, que siempre lo he dicho y lo he presumido mucho, es que nuestra empresa les puede dar a ustedes los elementos para que, si hoy no tienen un capital que sea sustancioso para poderlo invertir, lo pueden hacer crecer en un bien que al venderlo les puede generar un ingreso residual de una inversión anual, y si lo dejan al paso del tiempo, créanme que les va a dar mucha paz y mucha tranquilidad. De hecho, así como Manuel Guarnero, su servidor, vendimos nuestros autos que sacamos a través de ciclos, y ese capital lo invertimos con Miguel Navarro. Y realmente, ¿qué les puedo platicar de esa historia? Son historias que nos han generado tranquilidad con el paso del tiempo. Entonces, si el capital no hay, recuerden que la idea de platicarles a ustedes de los ingresos pasivos es que sepan que a través de Ciclos, la cooperativa Ciclos, a través de Ciclos Móvil, la idea es que ustedes puedan empezar con un capital que probablemente hoy no lo tienen, pero con el paso del tiempo sepan que generar ingresos pasivos es una forma maravillosa, maravillosa de obtener esa estabilidad, esa tranquilidad, y por qué no decirlo, esa libertad financiera tan anhelada por todos ustedes, por yo y por toda la gente, que lo que deseamos es, todo mundo deseamos vivir de nuestras rentas. Ese es un deseo genuino. Por mi parte es todo. Yo agradezco muchísimo, Miguel, tu presencia. Gracias, Manolo, por moderarnos. Gracias a todos los más de 45 personas que estuvieron conectadas en este Zoom. Y bueno, ya está el teléfono de Miguel, ahí anótenlo en sus agendas. Cualquier duda que tengan, comuníquense con él. Y nos vemos en 8 días para volver a tocar el tema de Bahía, y que Miguel nos pueda dar incluso un poquito más de información acerca de todo lo que nos acaba de platicar, que bueno, para mí se me hizo clarísimo. Bueno, si no conoces nada de la bolsa, es nada más falta de datos. Todos los que estamos aquí presentes podemos aprender, entender y comprender, y eso nos va a dar mucha más seguridad de lo que estamos haciendo. Mil gracias, Miguel. Gracias, Miguel. Gracias, Miguel. Gracias, Raúl. Buenas noches. Nos vemos el próximo martes. Buenas noches. Chao, chao. Suerte a las 10, Manolo. Gracias, Raúl. Nos vemos a las 10 para hablar de ciclos. Bye.